Química son todos los procesos metabólicos que se están dando en nuestro cuerpo. Entonces, es súper importante, así como aporte, que ahorita se está estudiando lo que es la metabolómica, que es cómo actúan los fármacos o cómo se metabolizan en cada persona. ¿Ya? Y eso, o sea, como aporte es súper importante porque se está utilizando en lo que son tratamientos como el cáncer actualmente. Muy bien, listo. Muchas gracias a cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces, como ustedes dijeron, los conceptos muy acertados de su parte, bioquímica abarca todo esto, ¿ya? Como su nombre lo dice, bio, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con todo lo que es los procesos de la vida en sí. Y química, pues todo lo que ustedes aprendieron de los elementos que componen, ya sea química orgánica o química inorgánica, se vienen y se asocian y conjuntamente forman esta maravillosa materia que se conoce como bioquímica. Pero bioquímica va más allá. Bioquímica trata de enseñarles a ustedes el por qué suceden ciertos procesos fisiológicos dentro del organismo. ¿Por qué? Porque estos procesos fisiológicos no es que se dan así por así, sino que necesitan de ciertos elementos o de ciertos pasos, en este caso que utilizan ciertas sustancias, muchos de ellos, la más conocida de las sustancias que ustedes van a aprender, que es el ATP, la utilizan para poder realizar estos procesos. Y entonces, dentro de todo esto, bioquímica abarca todo esto, es decir, ¿de dónde viene el ATP? ¿Cómo se formó este ATP? O asimismo, por ejemplo, este ATP viene de un proceso más largo, o sea, de otra distancia, como decirles que de un proceso de un recorrido más anterior, que es, por ejemplo, la degradación de la glucosa. Y entonces, ¿cómo se degrada la glucosa? No es que la glucosa se degrada así por así y wow, llegó a formarse ATP. La cosa no es así. Todo este proceso tiene una serie de reacciones dentro de nuestro organismo, utilizando enzimas, utilizando energía, utilizando todos estos procesos para llegar a cumplir un fin que necesitan ciertos elementos de nuestro cuerpo para poder, como les había dicho, realizar estas funciones. Entonces, bioquímica trata de todo eso. Y por eso es importante, porque como les digo, ningún proceso fisiológico se da sin haber tenido antes un proceso bioquímico. Y wow, estos procesos bioquímicos son tan pequeños, o sea, en comparación que no se los puede ver a simple vista, pero son asimismo como que tan importantes que si uno de estos llega a fallar, como vamos a aprenderlo después, hacia el final, que les voy a dar una introducción de Bioki 2, si llegan a fallar estos procesos, pues se desaltera y se descompensa todo nuestro organismo. Es decir, todo nuestro organismo empieza con un proceso de alteración, ¿ya? Entonces, continuando con esto, la primera clase de bioquímica que la considero importantísima es esta del agua. Entonces, como les decía también bioquímica, aparte de ya de todo esto, déjenme admitir una persona más, ya, es una ciencia que les ayuda a aprender. Sí, muy bien, a algunos les puede doler la cabeza que bioquímica, a muchos les dicen como que no, es que no entiendo estos procesos y estas cosas. Es verdad, porque a veces leer un libro es muy diferente a que te expliquen cómo es que se realiza el proceso. ¿Ya? Entonces, en esta ciencia, ¿qué haces en bioquímica? Pues principalmente tú aprendes de tres formas. Investigando, en este caso, como ya Meli lo dijo, que incluso están habiendo algunos investigaciones para lo que es la aplicación de los fármacos y cómo es todo el proceso de absorción, es decir, farmacocinética, farmacodinámica dentro de nuestro organismo, que ya eso lo verán a posterior a los que están en semestres inferiores. Y asimismo también esta es una ciencia que les permite dialogar. ¿Y en qué consiste este diálogo? Pues consiste principalmente en encontrar soluciones en base a todos los procesos bioquímicos. Por ejemplo, no es que ahorita les estoy metiendo todo esto, pero ya después me entenderán un poco mejor. Hay ciertos pasos, por ejemplo, ustedes todos han de haber escuchado del colesterol, ¿ya? Hay ciertos pasos en la vía del colesterol que pueden ser inhibidos, es decir, parados, para que éste ya no se empiece a producir. Y de esta manera, pues, hacer que este colesterol, bueno, los niveles séricos de colesterol dentro del organismo empiecen a disminuir. Pero ¿cómo se llegó a descubrir todo esto? Es decir, ¿cuál es la enzima que regulaba esto y qué pasaba, qué fármaco podía inhibir y todo eso? A base de investigar y a base también de empezar a dialogar. Es decir, ¿en qué consiste este diálogo? Pues principalmente es como que un científico encuentra ciertos hallazgos en algún tipo de investigación. Otro científico encuentra los mismos tipos de hallazgos en otros tipos de investigaciones. Entonces, también esto es importante, como les digo, porque al unir todos estos conocimientos científicos se llega a una conclusión. Y cuando se llega a esta conclusión, pues ya se empiezan a hallar leyes, teorías y sobre todo también a encontrar fundamentos y principios que van a ayudar
a solucionar algún tipo de problemática que hasta ese momento no se ha encontrado solución. Y lo más importante de todo, lo que nos lleva a todos a aprender sobre todo, es la curiosidad. ¿Por qué está esto? ¿Por qué en nuestro cuerpo, como les digo, por qué nosotros comemos un pan y ese pan en realidad se degrada a glucosa y esta glucosa se convierte en energía? ¿Por qué sucede eso? ¿O por qué en nuestro organismo, principalmente, yo qué sé, las grasas son digeridas? ¿Por qué se secretan lo que es los jugos biliares y todo para la destrucción de las grasas? ¿Por qué sucede esto? O sea, la gente también se preguntaba esto en la antigüedad y entonces ahí es cuando iniciaron estas investigaciones y es las bases que tenemos hoy para lo que se conoce como bioquímica, fisiología, entre otras. ¿Ya? Entonces, como les decía, el primer tema y que es importantísimo dentro de esta cátedra, déjenme les abro, ya, es la homeostasis del agua y los electrolitos que se encuentran en ellos. Ya, yo sé que muchos de ustedes se están iniciando y todo, pero a ver, ¿qué es homeostasis? A ver, ayúdenme con ese concepto, Kevin Limo. ¿Me escuchan? Sí, A ver, yo entiendo por homeostasis a un equilibrio que hay entre dos, es como una balanza, es mantener el equilibrio de dichas sustancias tanto fuera de la célula como dentro de la misma. Y eso no solo en células, sino que en proporciones de los sustratos. muy bien, muchas gracias, Limita. La verdad, como dijo Kevin, es esto, o sea, la homeostasis es mantener un equilibrio. Y para que exista este equilibrio, pues tiene que existir ciertas condiciones, es decir, que como dijo, se mantenga cierta cantidad de sustancias fuera de la célula y dentro de la célula. En el caso de hablar del espacio intracelular y extracelular, que ya les voy a explicar, sería esto. Pero también la homeostasis se da también alrededor de todo el organismo, es decir, cómo nuestro organismo se adapta a ciertos procesos que pueden ocurrirles. Por ejemplo, pongamos, cuando ustedes se cortan, ¿qué empiezan a perder? Pues empiezan a perder sangre, ¿verdad? Nuestro organismo a esa pérdida de sangre empieza a reaccionar de una manera así brutal, rapidísima. ¿Para qué? Para que activar ciertos procesos bioquímicos y fisiológicos que permitan que nuestro cuerpo pierda la menor cantidad de sangre, es decir, empieza a reducir lo que es el gasto cardíaco, en fin, mejor dicho, aumenta el gasto cardíaco, aumenta, ¿para qué? Hace todo esto para que algunas partes también de nuestro organismo no se queden sin la irrigación sanguínea, que es importante. Por ejemplo, la irrigación sanguínea en el cerebro es la parte más importante porque un cerebro sin irrigación, a los 5 minutos el tejido nervioso se empieza a destruir. Entonces, eso no se quiere. Y eso es importante, como les digo, mantener este equilibrio. Y nuestro cuerpo utiliza miles de maneras para que este no se pierda. Porque cuando existe una descompensación en este equilibrio es cuando empiezan e inician los problemas alrededor de nuestro cuerpo. ¿Y qué es un electrolito? Ya si ya sabemos qué es homeostasis. Agua, ya no les pregunto porque todo el mundo sabe que es agua, ¿no? Pero ahora, ¿qué es un electrolito? Vamos a ver. Ayúdenme, por favor, Herrera Freddy. Está. Está. Bueno, entonces ayúdenme, Natalie Cuadrado. ¿Me escuchas? Ella sí estaba porque le vi comentando en el chat. ¿Será que habla, por favor? ¿Escuchas? Hola. Alza la voz. ¿Qué es un electrolito, Hola, Nati, para ti? hola. Ah, ¿me escuchas? No te escucho. Vamos con uno más, ya, si no, ya les digo yo mismo. Ya, vamos a la otra hoja. Tengo dos hojas, amigos. Rosales y Juan Carlos. Está, debe estar porque están toditos y están 101 participantes. Aló, ¿me escuchan? Sí, habla, por favor. Ya, para mí un electrolito vendría a ser una sustancia perteneciente al cuerpo humano, la cual se llega a descomponer en el proceso de la electrólisis. ¿Sí? Ah, ¿No? sí, o sea, casi estás bien ya. Pero un electrolito en sí, en esto de la homeostasis, muchas gracias por tu aporte. En esto de la homeostasis y en sí del agua, eh, eh,
es una sustancia, como bien lo dijo él, que tiene un cierto tipo de carga. Y en el organismo vamos a tener dos principales, ¿ya? Los aniones y los cationes. Eso ya lo vieron en el colegio y en realidad es algo que necesito que sigan aprendiendo. Digo que sigan recordando que ya es un concepto de colegio, qué es un anión y qué es un cation. Pero asimismo, como les digo, estos electrolitos son importantes porque no solo el agua regula la homeostasis general de nuestro cuerpo, sino también está regulado por ciertos electrolitos que ya les voy a explicar más adelante, que hacen que si existe una descompensación de estos, todo el equilibrio de nuestro cuerpo se empiece a alterar, ¿ya? Entonces, ya, ya, a ver, esto ya les dije. Ya, entonces, como les digo, el agua y los electrolitos están constantemente intercambiándose entre el entorno y su contenido. Y pues en el cuerpo también va a depender, como les decía, de un equilibrio dado por el agua y por los electrolitos. Pero estos también tienen que mantenerse, como todas las sustancias en nuestro cuerpo, tienen que haber, a su vez, de dónde vienen y cómo también se van. Entonces, esto ya prácticamente sería como una ingesta y una pérdida de los mismos. El agua, como vamos a iniciar con tienen que saber que nuestro cuerpo es agua. Eso ya desde la escuela saben que nuestro cuerpo está formado por la mayor cantidad de agua posible, que no sé sé cuánto. Y aproximadamente en el ser humano adulto, el peso de nuestro cuerpo, el 60% es del agua, ¿ya? Entonces, en una persona promedio de 20 a unos 50, 60 años más o menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque con la edad disminuye un poco lo que es el peso del agua, disminuye un 50%. Y en cambio, en los recién nacidos, el peso de un recién nacido es aproximadamente de un 75% constituido por agua. ¿Ya? Entonces, ahí radica la importancia de conocer qué sucede cuando existe una descompensación de este líquido, que como les digo, está componiendo prácticamente más de la mitad de nuestro peso corporal. Entonces, en nuestro organismo, para irnos introduciendo un poco en el tema, porfa, si algo no van entendiendo o no saben algunos conceptos, me avisen y yo les recalco ya por el chat o pueden activar el micrófono, ningún tipo de problema. En nuestro cuerpo van a existir dos tipos de compartimientos. Ya, eso es muy importante y ahorita estamos metiéndole un poco de fisiología porque esto es importante para que ustedes entiendan todo esto, ¿ya? Entonces, en nuestro cuerpo existen dos tipos de compartimientos. Vamos a dibujar, déjenme activo mi marcadorcito. Ya, listo. Sí, solo tenemos mucha agua en nuestro cuerpo, amigo. No, mentira. Ya, entonces, como les digo, en nuestro cuerpo existen algunos tipos de compartimentos, principalmente dos, ¿ya? Los que son compartimentos, vamos, disculparán mi dibujo, pero ya, ya, entonces aquí está el dibujo. Aquí tenemos una, le voy a poner una I, y ahí se le ve la I, y acá una E, ¿ya? Existen dos compartimentos. Uno que es intracelular, este círculo que les dibujé, hagámosle como que es una célula. Entonces existe un compartimento que se conoce como el compartimento intracelular y otro que se conoce como el compartimento extracelular, es decir, todo lo que se encuentra fuera de la célula. ¿Por qué son importantes estos dos compartimentos? Kevin, Mande, no se ve bien ese color. ¿qué le va a cambiar? ¿Dónde está? Espérenme un minutito. El blanco ni se ve. Ya. Este ven mejor. Confirmen. Un poquito mejor, pero igual cámbiale a ver si es que consigues un color más claro. Kevin, ponle en pluma porque pusiste en resaltador. Sí, yo le puse resaltador para que sea más fácil. Ahí. Rojo. Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, continuando con esto, ya. Déjenme borro todo. ¿Ya? Entonces, como les decía, existen estos dos tipos de compartimentos. Uno que está interior en la célula y otro que está exterior a la célula. ¿Por qué es importante saber que estos dos en sí son los que más van a tener equilibrio en este caso? Es decir, van a estar encargados de la homeostasis. Porque, como les había dicho, estos tienen agua, ¿ya? Todos estos dos tienen agua. Disculparán mis dibujos. ¿Ya? Todos estos dos tienen agua.
O sea, así por decirlo, ambos también lo mismo. Agua en el líquido intracelular y agua en el líquido extracelular. Pero la diferencia va radicalmente a diferenciarse, por así decirlo, en este componente, que son principalmente los electrolitos, ¿ya? Entonces, en el líquido intracelular va a existir ciertas cantidades de electrolitos y en el líquido extracelular va a existir otras cantidades de electrolitos. Como les estaba diciendo también, vale recalcar que el peso corporal es del 60% agua, pero este se encuentra distribuido en diferentes formas. Por ejemplo, también encontramos en lo que es el torrente sanguíneo. Por ejemplo, el cerebro nos dice en la lectura también que ustedes les di que el 90% es agua, pero en cambio el tejido adiposo solo el 10% es agua y lo demás es grasa, o sea, es el almacenamiento que tiene de todo lo que son triglicéridos, colesterol, pero el 60% es la acumulación de todo esto, ¿ya? Como les digo, nuestro cuerpo, agua, como ustedes pueden ver, incluso dentro de las células, se encuentra todo lo que es compuestas por agua, el citoplasma y todo esto, el citosol, se encuentran compuestos por agua. Y es por esto que el líquido intracelular tiene aproximadamente el 60% de agua, ¿ya? Y el líquido extracelular aproximadamente un 40%, ¿ya? ¿Por qué es importante también esto? Porque para que exista esta ósmosis, tiene que existir también, como les había dicho, como ya vimos al principio, un intercambio, es decir, que bien, ingrese algo y salga algo. O sea, ingestas y pérdidas, en pocas palabras. Y estas ingestas y estas pérdidas se van a dar principalmente por dos procesos, ¿ya? Primero, a través de lo que, ya les digo que esta es mi célula, pero bueno, ya. Esta es mi célula. Y voy a dibujarle aquí otra cosita, ¿ya? Para que me entiendan. Ya. Voy a ponerle un puntito, si no, no son células. Ya. Primero, tenemos una membrana. Como ustedes pueden ver, ya después, ustedes cuando lean histología o cuando ya reciben las clases de histología, van a saber que esta membrana está compuesta por diferentes capas, una capa bilipídica que tiene proteínas de membrana, proteínas de transporte, y en fin, hacen muchas funciones de esas proteínas. Entonces, como les digo, esta capa principalmente es doble, ¿ya? Voy a ampliarle un poco mi dibujo a esta parte de acá. Digamos que aquí está la capa, como les digo, es una capa bilipídica, ¿ya? Y en esta capa bilipídica va a haber tipos de proteínas. Y estos tipos de proteínas pueden ser proteínas de membrana. ¿Qué quiere decir que son proteínas de membrana? Pues son proteínas que se encuentran pegadas a la membrana, ¿ya? Tienen ciertos tipos de funciones. Y también va a haber proteínas de transporte y proteínas principalmente que están unidas a ciertos tipos de canales, ¿ya? Más o menos van a ser de este tipo. Ya, listo. Estas van a ser como proteínas de transporte y proteínas que ayudan a esto. ¿Por qué son importantes estas proteínas? Porque ustedes ya conocen que existen diferentes tipos de transportes, que eso es conocimiento también de colegio y nivelación a muchos de ustedes y otros que están en semestres superiores ya saben y todo de los tipos de transportes, los cuales, por ejemplo, hay transportes facilitados, transportes pasivos, como su nombre lo dice, que no utilizan energía, transportes activos. ¿Por qué se llaman activos? Porque utilizan energía. ¿Y cuál es la energía que principalmente utilizan estos transportes? Va a ser principalmente el ATP. Entonces, como les digo, las membranas celulares tienen estas proteínas que les van a ayudar a realizar estos tipos de transporte muchas veces. Y asimismo, lo otro que dice aquí, la pared de un vaso capilar. Quizá muchos de los que están ahorita en nivelación y todo, porque la mayoría va a primer semestre, todavía no aprendan mucho de lo que son epitelios y estas cosas. Quizás sí les hayan mencionado de que existen diferentes tipos de epitelios. Entonces, uno de estos epitelios es el epitelio plano, simple, o el epitelio pavimentoso, simple, ya. En fin, ese es el epitelio que solo tiene una capa de células, por así decirlo. En los vasos sanguíneos, este tiene un nombre especial y se conoce como endotelio. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra en la pared de los vasos sanguíneos. Y dentro de lo que es esta regulación del proceso osmótico, va a tener un papel tan fundamental. ¿Por qué? Porque a través de los vasos sanguíneos, recuerden que circula sangre, ¿no es cierto? Y la sangre no es que es solo agua, recuerden que eso también ya lo han de haber leído y todo. La sangre está compuesta por una porción celular, también tiene proteínas dentro de la sangre y también tiene agua en sí, o sea, la parte del suero tiene agua. Pero
Esto de aquí que les digo que tiene proteínas, nutrientes y todo, necesita salir. En ciertas ocasiones, salir. ¿Para qué? Para poder producir lo que es la nutrición de las células que se encuentran alrededor de todo lo que están irrigando estos lechos capilares. Pero asimismo también necesitan abrirse un poco para que estas células envíen sustancias de desecho principalmente. ¿Cuál es la principal sustancia de desecho? Pues principalmente va a ser el dióxido de carbono, que está dado por la respiración celular de las mismas. Asimismo, otras sustancias de que ya no estén utilizando para que éstas sean desechadas. Entonces, como les decía, estos compartimentos y esta ósmosis va a estar dada y regulada por estas dos cosas. Ya después les desmenuzo un poco más para que me entiendan mejor. Entonces, la primera pared para poder decir que existe una regulación va a ser la pared de la membrana celular, como ya les estaba explicando. Y la segunda pared que nos ayuda también en esta regulación va a ser la pared del vaso capilar, ¿ya? ¿Por qué son importantes, como les digo? Porque debemos aprender cómo es que están estructurados y todo esto, y en sí cuál es la función que hacen, porque existen tipos de desregulaciones en estos que van a producir ciertos tipos de patologías o enfermedades en el ser humano. Yo también les voy a explicar un poquito después, ya, cuando ya me cacho en todo. Entonces, listo. Vamos a borrar esto, borrar todo. Ya, sí ven la imagen todos, ¿no es cierto? Ya, vamos a mover esto. Ya, muy bien. Aquí está lo que les estaba dibujando. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la membrana celular de verde. Ya, todo esto es la membrana celular, todo lo que está de verde. Y ustedes, como les decía, existen diferentes tipos de transportes y algunos de estos están unidos a proteínas, a otros a canales iónicos, en fin, un sinnúmero de transportes que ya igual los leerán en fisiología. Y estos transportes, como les digo, cumplen este proceso de regulación de lo que es el equilibrio osmótico. Como ya les había mencionado, el líquido intracelular y el líquido extracelular se va a diferenciar por la cantidad de electrolitos que se encuentran dentro de estos. Y quiero que se fijen en esto. Como les había dicho, el líquido intracelular, perdón, es el 40% y es el 20%, me retracto de lo que les había puesto. Ah, no, pero el 100%, ah, sí está bien, pero ya, es el 40% del 60%, ¿no? El 60% del agua está en nuestro cuerpo, el 40% corresponde al líquido intracelular y el 20% corresponde en sí al líquido extracelular, de todo el peso corporal que les había dicho, ¿ya? Entonces, como les decía, el agua va a ser lo mismo, tanto acá y acá, es decir, en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. El agua, ya saben todos, molécula H2O y que se unen, se empiezan a unir por puentes y todo, entonces ya, esto va a ser lo mismo. Pero, ¿en qué se diferencia? Pues principalmente en esto de aquí. Como ustedes pueden estar observando la pantalla, el líquido intracelular tiene también potasio y sodio. Muy bien. El líquido extracelular también tiene potasio y sodio. Pero, ¿cuál es la diferencia? En la cantidad que existe de estos. Como ustedes pueden observar, en el líquido intracelular, la cantidad de potasio es mayor a la del sodio y una cantidad abismal, prácticamente el 100% más. Sodio, 10 milimoles sobre litro. Y en cambio, el potasio tenemos de 110 milimoles sobre litro. Como ustedes pueden ver, son 100 milimoles más de potasio que de sodio. Como les digo, dentro de la célula. Pilas, verán, dentro de la célula. En cambio, fuera de la célula, es decir, en todo el espacio extracelular, vemos que cambia abismalmente también las proporciones. Y el sodio va a 140 milimoles sobre litro y el potasio solo tiene 4 milimoles sobre litro. Si ven la diferencia, de 110 pasa a 4 y de 10 pasa a 140. Entonces, esta es la diferencia en la que radica principalmente estos dos líquidos y es por la cual, si existe algún tipo de descompensación en cualquiera de estos dos, produce las patologías. Porque como ustedes pueden ver, no es lo mismo que tener 100 de sodio dentro de la célula a que tener 100 de sodio fuera de la célula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como les voy a explicar, el sodio, los 10 milimoles, es como que el valor rango de normalidad. Si este ya se pasa de, yo que sé, a unos 50 milimoles dentro de la célula que estoy hablando, este valor ya se pierde. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya no es normal.
Y cuando algo ya no es normal dentro de nuestro cuerpo, empieza a producir ciertos tipos de enfermedades o patologías que van a afectar. ¿Cuál va a ser la principal? Cuando ya les voy a explicar que hace del equilibrio, del desequilibrio osmótico, va a ser la producción de edema, también va a existir insuficiencia cardíaca, también se va a poder dar lo que son insuficiencia renal, que también ya les voy a explicar un poquito por qué se produce, ¿ya? Pero por el momento quiero que se queden claros con esto. Como les decía, las membranas celulares tienen diferentes tipos de transportes y quizá el más importante dentro de estos tipos de transportes va a ser un transporte activo, ¿ya? Este es el más importante, ojo con eso. ¿Por qué es importantísimo este transporte? Porque este hace que la célula mantenga estos equilibrios de potasio y sodio interior. ¿Qué hace? Pues principalmente a través de una bomba de ATP. Puta, mis dibujos. Ya, una bomba de ATP, conocida como la bomba sodio, como ustedes pueden ver, ¿qué saca? Sodio, ¿no es cierto? Potasio, ATP, ASA. ¿Por qué se le dice, por qué se le conoce así? Dirán, chuta, y ahora, ¿por qué será ASA y esas cosas? Voy a darles después una clase de tipos de enzimas y eso, para que me entiendan, porque es muy importante para Bioqui 2, pero en sí es por qué está utilizando para que se dé este tipo de reacción o este tipo de intercambio de sustancias. Y en este caso lo que utiliza es ATP y se le da una terminación asa, sinasa, dependiendo de la sustancia que utilice. O dependiendo de si utiliza fósforo o no utiliza fósforo, y en fin, ¿ya? En este caso, como utiliza ATP, se va a conocer como ATP-ASA. O se utiliza el ATP para poder realizar esto. La característica de esta bomba de sodio, potasio, ATP-ASA es que del líquido intracelular va a sacar 3 sodios. Y en cambio, del espacio intersticial, es decir, del líquido extracelular, va a meter 2 potasios, ¿ya? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no mete, yo qué sé, por qué no saca 10 sodios y mete 4 potasios? Porque al realizar esto, empieza ese desequilibrio que les estoy diciendo. Empieza a existir, yo qué sé, más, si sacara, por ejemplo, 40 de sodio, empieza a acumularse el sodio en esta parte de acá. Y como empieza a acumularse, dentro de la célula, recuerden que no tenemos tanta cantidad tampoco. Y entonces saca sodio, pero aún no lo recupera, no lo compensa la célula. Entonces esta célula empieza a tener este déficit de sodio. Y al tener este déficit de sodio que se conoce como hiponatremia, hipodeficiencia, natremia, sodio, entonces empieza esta célula a descompensarse. Y al descompensarse esta célula, como les dije, nuestro organismo no es que ya se descompensó y se murió la célula, no, nuestro organismo trata de que esto cambie, o sea, que esta célula vuelva a la normalidad. ¿Y qué hace? Pues activa miles de procesos bioquímicos, fisiológicos para poder regresar a la normalidad. Pero a veces no se puede regresar. Entonces, cuando ya esta célula en realidad ha perdido lo que son sus electrolitos interiores, esta célula pasa a, como decirles, a un estado de apoptosis. ¿Qué quiere decir apoptosis? Muerte, ¿ya? Entonces esta célula se empieza a morir. ¿Por qué? Porque ya no puede cumplir sus funciones debido a que su equilibrio, en este caso el equilibrio osmótico, se encuentra alterado y sin vuelta atrás, ¿ya? En cambio, como les decía, aquí tenemos, como pueden ver ustedes, la pared del capilar. Y esta pared del capilar, pues principalmente hace, como les decía, la función de que ingresa sustancias a la sangre y saca sustancias de la sangre. La ventaja de aquí es que es un movimiento pasivo. ¿Qué quiere decir este movimiento pasivo? Que no utiliza energía. Y al no utilizar energía hace que este intercambio sea como que de una manera a través de las células del endotelio empieza a pasar sodio o empieza a pasar potasio, de manera de que si necesito potasio, necesito sodio dentro del plasma, esta parte de acá, hagámosle que es el plasma, entonces absorbe sodio y absorbe potasio de lo que es el líquido intersticial. O asimismo, si necesitan el líquido intersticial sodio y potasio, pues lo absorbe del plasma hacia ese sitio del líquido intersticial que se lo necesite. Como les había dicho, también el plasma se va a diferenciar, o sea, dentro de los líquidos extracelulares va a haber también diferencias abismales unos con otros. ¿Cuál va a ser la principal diferencia entre el líquido extracelular e intersticial? El intersticio quiere decir el espacio que existe entre cada célula, ¿ya? No es que las células están bien pegadas
y no existe ningún solo espacio. No, las células sí tienen espacios entre ellas o espacios después de ellas que se conoce como el intersticio. Y en ese intersticio es donde se encuentra acumuladas estas cantidades de agua. Como les había dicho, entonces el plasma se diferencia del líquido intersticial principalmente por esto de aquí, que ustedes ven aquí, proteínas plasmáticas. ¿Cuál es la diferencia principal de estas proteínas plasmáticas? Que en el plasma existen en gran cantidad. Son abismales, por así decirlo, ya están en gran cantidad, mientras que en el líquido intersticial se encuentran en menor cantidad. ¿Cuál es la principal proteína que después también les voy a explicar un chance que se encuentra en el plasma? Se va a conocer con el nombre de albúmina, ¿ya? Albúmina. Ay, bueno, y ahí escriben lo demás. Esta albúmina es la que les va a dar al plasma una característica especial dentro de este equilibrio osmótico, que se va a conocer como una presión, mejor dicho, le va a dar una presión. Es decir, le va a dar como que poder a estas proteínas de que puedan meter o sacar líquido, ¿ya? Les va a dar ese poder. Y esa presión se va a conocer como presión oncótica. ¿Qué quiere decir esta presión oncótica? Como ya les estoy diciendo, quiere decir una presión dada y ejercida por las proteínas. Y esta presión oncótica es importantísima porque ustedes recuerdan los principios de osmolaridad y todo esto, que tienen que haberlo visto en el colegio. El agua tiende, como les decía, como es un movimiento pasivo, tiende a pasar de un gradiente de menor a mayor concentración. ¿Para qué? Para equilibrar fuerzas. Entonces, esta presión oncótica que ofrecen estas proteínas hacen que el agua se mantenga dentro del capilar y a su vez también absorba agua de lo que es el líquido intersticial. Si esta ahorita pongámosles este ejemplo, yo qué sé, existe algún tipo de alteración en la producción de albúmina, el hígado empieza a fallar y no se produce esta proteína, la presión oncótica disminuye de manera brutal que va a cambiar la consistencia de lo que era este equilibrio osmótico. Y ahora la concentración de solutos, porque ya no hay albúmina, como les decía, que es lo más importante, va a estar en el líquido intersticial. ¿Y qué va a tender entonces el vaso? El vaso va a tender a sacar el líquido, porque ya no tiene algo que lo detenga, que le diga, hey, aguántate, no, porque yo también te necesito acá adentro, no te salgas al líquido intersticial. Ya no hay ese policía, por así decirlo. Y entonces hace de qué? Que como ya no hay este policía, no, pues yo me la saco, por así decirlo. Entonces sale el líquido, sale el líquido, sale el líquido de la sangre hacia el intersticio. Y esta es una característica fundamental para un tema que después lo verán ustedes ya en semestre, en cuarto semestre, en tercer semestre, que se conoce como edema. ¿Ya? Entonces la característica principal del edema es esto, la pérdida de las proteínas plasmáticas. Hay más características, se produce por diferentes causas y diferentes tipos de edemas, pero el más importante es este. Entonces, como ustedes pueden ver, estas sustancias tan pequeñitas, como por así decirlo, proteínas, tienen esta característica fundamental dentro de todo este proceso. Es decir, que si que hay una falla en esto, se nos alteró todo y nos jodimos si es que no se lo vuelve a compensar de una manera rápida, ¿ya? ¿Entendido hasta ahí? Me embalé como tonto. ¿Todos entendido? Confirmen para confirmar. Ya. Cuando me embalo, porfa, si es que me estoy embalando, me avisan que vaya un poco más despacio porque a veces ya me sé embalar, porfa. ¿Ya? Pero ya si está ahí, está entendido, pilas. Continuamos. Ahora déjenme mover esto. Ya, listo. Como les decía, dentro de nuestro organismo también existen estas dos sustancias, estos electrolitos, aniones y cationes, positivos y negativos. Ya, a ver, vamos ahí para ver si están atendiendo. Valladares, Erika. ¿Cuál es positivo y cuál es negativo? ¿El catión qué es? ¿Positivo o negativo? ¿O el anión qué es positivo y negativo? Es conocimiento básico. ¿Escuchando? Sí. Habla nomás, sí te escucho. A ver, el anión es un ion negativo, mientras que el catión es positivo. Ya. ¿Estoy bien? Sí. A ver, muy bien. Muy bien. Como su compañera lo dijo, anión es negativo. Catión, positivo. No, sí está bien. Ya. Continuamos. Muy bien, gracias. Ya. Ustedes quizá cuando estuvieron viendo lo de... Ay, déjenme ver esto. Qué odio que no se pone esto. Ya.
Cuando vieron la lectura que les mandé, quizá vieron esta tablita de aquí, ¿ya? Sí las de haber visto. ¿Qué está comparando en esta de aquí? Pues principalmente está comparando el líquido extracelular, que está caracterizado, en este caso le pusieron como al plasma, como un ejemplo, y al líquido intracelular, ¿ya? El líquido extracelular y el líquido intracelular, déjenme ver, ya, tienen diferencias abismales, como ustedes pueden observar. Si analizamos solo el sodio, no, ya les explico lo de los valores séricos, no tiene que ver la serotonina. Pilas, ya les... Cuando llega a esa parte ya. Bueno, continuando ya. Aquí vieron el sodio, y acá ven el otro sodio. Ah, no sé si tengo puesto... Ya. Como ustedes pueden ver en el plasma, casi está en los 140 milismoles. Y en cambio acá no llega ni a los 20. ¿Ven la diferencia abismal que existe solo en este electrolito? Asimismo el potasio. En cambio acá casi llega a los 120. Y acá no llega ni a los 10. Tengo 4. ¿Y ven la diferencia? O sea, esta diferencia que parece así como que tan sencilla, en realidad causa demasiados problemas cuando nosotros no sabemos y no comprendemos. Porque puede, por ejemplo, yo qué sé, haber una deficiencia de sodio en el plasma y digas tú, entonces también hay una deficiencia de sodio en lo que es a nivel intracelular. Y ponte, el sodio del plasma bajó a 40. ¿Ya? ¿Hay una deficiencia en realidad dentro de las células de este electrolito? O sea, a principio. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la célula dentro solo tiene menos de 20 milismoles sobre litro dentro de esta célula. Pero sí está habiendo una deficiencia de esto en lo que es a nivel plasmático. Entonces, ¿dónde va a haber este problema o esta descompensación? Va a haber en el plasma, más no en el líquido intracelular. Y eso es importante entender para dar ciertos tipos de soluciones a ciertas patologías que se pueden presentar, que ya les voy a explicar más luego, principalmente desnutriciones, ¿ya? Que eso tiene que ver más con el potasio también. Y asimismo ven el potasio. Potasio tienen en pequeña cantidad dentro de lo que es el plasma, pero en gran cantidad en la célula, ¿ya? Y pues tenemos otros, por ejemplo, el calcio, que casi está en la misma cantidad, y el magnesio, que tenemos más magnesio dentro de las células que fuera de las mismas. Ya, eso, como les había dicho, son los cationes. Entonces, dividámosle, ya listo. Los cationes positivos estamos ahí, ¿ya? En cambio, los de aquí van a ser los aniones, ¿ya? ¿Por qué son aniones? Porque principalmente estos también están ejerciendo un cierto tipo de carga, un cierto tipo de energía dentro de lo que es este equilibrio. Y como ustedes pueden ver, también se diferencian de manera abismal dentro de lo que es el... Déjenle muevo esto un ratito acá, por favor, para que pueda observar. Ya. Dentro de lo que es las concentraciones en el plasma y en el líquido intracelular. El cloro, por ejemplo, abismal existe en el plasma, pero dentro de la célula no hay mucho. El bicarbonato hay más en el plasma que dentro de la célula. Pero como ustedes pueden ver, dentro del líquido intracelular también tenemos proteínas, aniones orgánicos y fósforo, ¿ya? Que constituyen también otra gran cantidad. Pero como les había dicho, en el plasma también tenemos gran cantidad de proteínas. Prácticamente está dado por proteínas en la mayor cantidad del plasma. Como les he dicho, la albúmina está de manera abismal en el plasma. Pero esto de aquí es importante, eso que dice otros, dentro de la célula, porque pueden existir descompensaciones también en esto. Ya, entonces ahí estamos viendo las diferencias. ¿Cómo hacemos y sabemos que de repente existe algún tipo de descompensación? Es decir, que está algo alterado dentro de nuestro organismo. Pues principalmente con esto de aquí, que se conoce como la diferencia aniónica, ¿ya? Que es una fórmula prácticamente. Sumas la cantidad de potasio y la cantidad de sodio que tienes y le restas la cantidad de cloro con la cantidad de bicarbonato que presentes, ¿ya? Y te sale un valor. Normalmente, en una persona sana, el valor te debe salir de 10, ¿ya? Claro que puede haber variaciones, ¿no? De 9, de 9.5, 10.70, ya. Pero el valor es de 10 milismoles, ¿ya? Este valor que sale de estas concentraciones que son importantes,
se conoce como anión GAP, ¿ya? Ustedes dirán, pero ¿para qué sirve esto? O sea, estar calculando esto si a la final los laboratorios y todo te mandan con esto, que a la final los laboratorios ya te mandan puesto sodio sérico tanto, potasio sérico tanto, y eso es cloro sérico tanto. Bueno, así me sirve, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Bueno, la verdad esto es importante dentro de lo que ustedes ya van a ver después en patologías, que cuando existe un aumento de esto de aquí, o sea, hay más anión GAP, se da principalmente en ciertos tipos de patologías, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve esto? Sirve principalmente para hacer un diagnóstico diferencial. ¿En qué consiste un diagnóstico diferencial? Pues hay patologías o hay enfermedades que tienen la misma sintomatología, es decir, el paciente les llega con los mismos signos y síntomas, pero en realidad es como que, ¿y ahora cómo diferencio? O sea, ¿qué mismo está? Porque no es el mismo tratamiento para una enfermedad X que para una enfermedad Y, ¿ya? Entonces, aquí es donde entran estos procesos bioquímicos, estas pruebas serológicas, que ya les voy a explicar a Mateo que me preguntó. Aquí entra principalmente esto, que como les decía, si hay un aumento más de 10 de esto, existe un problema en el anión GAP. ¿Qué quiere decir esto del anión GAP? Pues existe un problema en un aumento en lo que son aniones orgánicos, en proteínas y en fósforo en el líquido intracelular. Y esto se da principalmente en algunas complicaciones, por ejemplo, eso sea, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, que ahorita si les hablo así, algunos van a decir, ¿y eso qué es? Ya, entonces eso es como que al final del curso les voy a dar un poco de estas cosas, entonces ahí me van a entender un poco. Ahorita solo acuérdense el nombre, ¿ya? En la cetoacidosis diabética, en la acidosis láctica, es decir, la concentración de lactato, cuando el riñón empieza a fallar en una insuficiencia renal, en algunos tipos de intoxicación, por ejemplo, cuando toman el traguito adulterado, ya también se produce un aumento del anión GAP. Y también en un proceso conocido como rhabdomiólisis. ¿Alguien tiene la idea de qué es rhabdomiólisis? ¿Alguien de los semestres superiores? Kevin, Melissa, alguien. Ah, no, Melissa no, porque vos sí sabes. Nati. ¿Alguien sabe qué es rhabdomiólisis? No vale digitar en los buscadores, ¿no? ¿Alguien? Respondan o dedocracia. Sí, miólisis es destrucción de algo, pero ¿de qué? A ver, un punto extra al que responde en la prueba que les voy a tomar. Es la destrucción del músculo, ¿De qué músculo? la rhabdomiólisis. El músculo estratificado, No hay músculo estratificado. el músculo esquelético. Ya, muy bien, eso sí es muy Me bueno. confundí, estoy en epitelios. Ya, muy bien. La rhabdomiólisis es una Ajá. destrucción que existe a nivel muscular, principalmente, mejor dicho, del músculo esquelético o estriado, no estratificado, ¿no? Miólisis, sí, rhabdomiólisis. Ya, eso es una destrucción que existe a nivel de este. Principalmente también se lo da en aquellas personas que levantan pesas, todo esto, ¿ya? Esta destrucción también hace que el anión GAP aumente. Es decir, ¿por qué? Porque las células se están destruyendo y toda esta concentración que tenemos aquí está saliendo al plasma. ¿Sí? Se están destruyendo las células. Se están destruyendo las células del músculo esquelético y como les decía, dentro de la célula el citoplasma es agua. Y este citoplasma está muy diferente a la concentración del plasma de acá. Entonces, todas las sustancias de aquí empiezan a estar nadando libremente en el espacio intersticial. ¿Ya? Entonces, esto se conoce como rhabdomiólisis. Pero como les decía, también esto es diferente en el sentido de que a veces el anión GAP está normal, pero la persona está descompensada, es decir, existen pérdidas de sodio y en fin, pero el anión GAP está normal, pero le sale un valor así mismo diferente, ¿ya? Entonces, cuando el anión GAP está en 10 o está normal, ya, bueno, ahí no les voy a dibujar más, ¿ya? Hay principalmente el aumento de otras sustancias, ¿ya? ¿Y qué otra sustancia o qué otro anión se puede subir y producir problemas? Es este de aquí. Dios mío, cómo tengo rayado en mi pantalla. El cloro, ¿ya? El cloro puede producir ciertos tipos de patologías y todo, y entonces este hace que también se produzcan alteraciones. ¿Cuándo se producen alteraciones? Pues principalmente la diarrea,
hace de que el anión GAP esté normal, pero exista esta hipercloremia, es decir, el aumento del cloro. ¿Qué más? La diarrea, también la acidosis tubular, renal, que ya después vamos a aprender, eso vamos a aprender en la próxima clase de acidosis y eso. Entonces también es como que es ese problema que se produce. También algunos fármacos, por ejemplo, diuréticos distales, ¿qué quiere decir esto? Principalmente fármacos que ayudan a orinar, por así decirlo, para que me entiendan. Algunos tipos de medicamentos como también antibióticos como las ciclosporinas, todo esto hacen que el cloro aumente. Pero como les decía, ¿cómo llegas a esta conclusión? Principalmente calculando el anión GAP. Y por eso es importante y por eso me demoré aquí un poquito, porque eso sí lo van a utilizar, ¿ya? Entonces sí es como que lo van a necesitar. Y en los laboratorios ya lo recalcaremos más porque los que tengan conmigo ya les repito esto. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede principalmente con esto? Que ustedes están viendo aquí. Aquí ustedes están viendo esa bomba de sodio, potasio, ATPasa que les había dicho, ¿ya? Entonces, ¿qué están viendo ustedes? Cada bomba de estas son bombas proteicas también. Como les había dicho, utilizan proteínas. Entonces, estas proteínas están constituidas por dos unidades. Una subunidad que se va a conocer como subunidad alfa y otra subunidad que se conoce como subunidad beta. La subunidad beta, como ustedes pueden ver, está pegado a la membrana celular. Ustedes pueden ver aquí, como les había dicho, es una bicapa lipídica y aquí tiene más sustancias y todo. Entonces, la unidad beta está unida a las membranas. Y como ya se le entendería, si están unidas a las membranas, pues principalmente estas tienen la función de ser estructurales, es decir, de mantener a la bomba en su sitio. En cambio, la unidad alfa, como ustedes pueden ver, incluso tiene flechitas de que una entra y otra sale. Estas tienen la característica principal de que es la unidad funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Entonces se va a producir todo el proceso de destrucción de energía para sacar el sodio y entrar el potasio. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Como ustedes pueden ver, como les había dicho, es una bomba ATP. Entonces aquí tenemos el ATP y este ATP va a dar energía. ¿Qué es el ATP? Pues es adenosín trifosfato, es decir, tiene 3 fosfatos en su molécula, o sea, 3 fósforos. Y el fósforo va a ser la molécula principal que le da energía. Entonces, este ATP se rompe, libera un fósforo inorgánico y se convierte en una molécula de ADP. ¿Qué es el ADP? Adenosín difosfato, es decir, en vez de 3 fósforos, quedan 2 fósforos. ¿Ya? Hasta ahí el proceso. Pero al romperse esto y al liberarse este fósforo de aquí, produce una cantidad de energía, que esa cantidad de energía hace que esta unidad alfa empiece a funcionar. Y pues esta unidad alfa funciona gracias a esta ruptura de este enlace de alta energía y hace que salgan 3 sodios y entren 2 potasios. Esa es la función básica que tiene esta bomba. Como ustedes pueden ver, no es tan sencillo como que decir, es que salen 3 sodios y entran 2 potasios, pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es la estructura que lo hace? Y esta es la estructura que lo hace. Esta bombita de aquí hace todo ese proceso. ¿Ya? ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Voy a acelerar un poquito porque ya les tengo que dar receso. ¿Sí? ¿Entendido? Ya, listo. Continuemos. Pero así mismo no es como que el dibujito que les había dado de la bomba es, wow, ya solo entra y sale. La cosa no es así. Este dibujito de aquí les explica todo este proceso de fosforilación y de utilización del fósforo para la producción de lo que es en la bomba ATPasa, sodio ATPasa, ¿ya? ¿Qué hace? Observen el dibujo, observen en mi puntero, ¿ya? Se libera. Ustedes pueden ver aquí el ATP, ingresa, como decirles, este circulito de aquí para que me entiendan. Y cuando ingresa este circulito de aquí, ese ATP es activado gracias a esta sustancia de aquí, que les había dicho que hay en gran cantidad también, que es el magnesio. Entonces el magnesio hace que el ATP ingrese a este sector de aquí. Y cuando ingresa ese ATP, es como que tiene una energía que le dice, oye, yo también quiero que ingreses tú conmigo, ven conmigo. Entonces ingresa el sodio también con ellos. Entonces, wow, ingresan ellos dos. Ingresan como si ya entrara a un cuarto. Y cuando ingresan estos dos, y el sodio aquí, es como que el ATP fuera un secuestrador. Ya le dice, ya te tengo, ya caíste en mi trampa, ahora te quedas tú y yo salgo. Y si este es como que sale corriendo, ¿ya?
Pero al salir corriendo, por así decirlo, para que me entiendan, este ATP tiene que dejar, o sea, energía. O sea, es como cuando tú corres de un ladrón, te cansas, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este ATP? Este ATP se rompe, como les había dicho, y se libera un fósforo. Y sale y se convierte en ADP, que ya perdería ese fósforo. Y al liberar este fósforo es como hacerle una puerta, es decir, como que cierras la puerta y haces que ya no vuelva a salir esta persona, o en este caso el sodio. Entonces, este fósforo invierte. Si le ven invertido, entonces ya hace que el sodio se encuentre hacia el lado extracelular y ya no hacia el lado intracelular. Listo. Entonces ya está. Entonces invierte y es como que el sodio y ahora ya no puede entrar, así que encontré otra puertita para fugarme y me fugo al espacio extracelular. Listo. Pero digamos que aquí tiene una cierta condición que no puede quedarse solito. No puede este espacio quedarse vacío. Entonces es como que, digamos, el sodio le engatusa al potasio y dice, oye, ven, ven, ven. Entonces el potasio dice, ¿qué será? ¿Qué será? Y paz, ingresa el potasio. Y al ingresar el potasio, sale el sodio corriendo, es decir, fugándose de aquí, ingresa el potasio y como ya no es el mismo electrolito, el fósforo se libera, ¿ya? Es decir, ¿sabes qué? Ya no ha sido lo mismo, me voy, abro la puerta, a ver si es que abro la puerta, por así decirlo, ¿ya? Entonces, este fósforo se libera, como ustedes pueden ver en el dibujo, y hace que otra vez esta puerta se invierta, es decir, ahora queda el espacio intracelular. Y al quedarse en el espacio intracelular, hace que el potasio se libere dentro de la célula, ¿ya? Entonces ingresa a la célula el potasio, ¿ya? Y listo, y el potasio se va feliz de nuevo a su nueva casa, ¿ya? Eso es lo que sucede en pocas palabras. Como ustedes pueden ver, tenemos un E1, que es el primer paso. Este E1 se fosforila para poder sacar el sodio. Tenemos un E2, que sería el segundo paso, es decir, hasta cambia la figura. Fosforilado. ¿Qué quiere decir este fosforilado? Que saca el sodio y entra el potasio. Luego se desfosforila esa es la P de la fosforilización. Y entonces este E2 hace de que el potasio se invierta, es decir, ingrese a la célula. Y luego este E2, cuando ya saca el potasio, se vuelve a convertir en E1, ¿ya? Y este E1 regresa al proceso. Es como un ciclo vicioso. Que en realidad es muy bonito, o sea, es como que sale sodio, entra potasio y es un ciclo que siempre va a estar haciendo para mantener este equilibrio. Como ustedes pueden ver en la parte de abajo, es más complicada todavía. Es como que chuta y ahora, pero solo es así. La realidad es que no es así, ¿ya? Muchas de estas están unidas a ciertos tipos de proteínas que se conocen como proteína G. Y estas proteínas G tienen esta característica. Tienen como que curvitas. Se me acaba de ir el nombre ahorita. Ya, se me acaba de ir el nombre. Después me acuerdo. Ya, estas curvitas de aquí, que se conocen como asas o hélices, les da esta característica de que no todas las curvitas de aquí son funcionales. ¿Qué quiere decir funcionales? Quiere decir que no en todas estas curvitas se da este proceso es decir, esta liberación de energía, sino se da principalmente en la cuarta curvita. ¿Ya? Entonces, en la cuarta curvita, gracias a otras sustancias que de gana les voy a meter tanto, después se me confunde, aquí se produce esto, ¿ya? Y es importante esto, ya después lo van a aprender con el tiempo, es recepción de serpentina, ¿ya? Muchas gracias. Esto es importante porque algunos fármacos y algunos ciertos tipos de medicamentos y todo afectan algunos tipos de estos receptores y tienen que saber en qué receptor de serpentina principalmente deben actuar, ¿ya? Y eso es importantísimo, como les digo, por esto. Y estos receptores bomba de sodio-potasio tienen la parte funcional en la cuarta curvita, por así decirlo, ¿ya? Los demás no son funcionales, o sea, no tienen la capacidad catalítica, en pocas palabras. ¿Qué es catalítico? Pues la capacidad de destruir una molécula para obtener algún tipo de ventaja de esta, ¿ya? Tengo otro receptor, no me lo vi. Ya, continuamos. Y tengo 2 minutos más. Ya, continuamos, ya. Si tienen preguntas, pongan allá. Ya, listo. Esto va a pasarle rapidito porque ya el tiempo serio que se me lo acaba. ¿Alguien quiere hablar? Ya me quieren matar. Ya, listo. Entonces, ¿qué tenemos principalmente? Como les había dicho, la parte de la ósmosis y la regulación se conoce como osmolalidad, no osmolaridad. ¿Por qué?
Ya después les repito la explicación del segundo gráfico. En realidad solo era para que entiendan el proceso, no se me hagan tantas bolas en ese, ¿ya? En este dibujo de aquí, les decía que el proceso de ósmosis y de homeostasis está dado por la osmolalidad, más no por la osmolaridad. ¿Por qué? Porque principalmente estamos hablando de peso, ¿ya? Y la osmolalidad es sobre kilogramos, que eso ya lo deben haber visto en el colegio cuando vieron todo esto de osmolaridad y kilogramos mol, ¿ya? Entonces ya, eso va principalmente aquí, en lo que es la osmolaridad. Normalmente, como les había dicho, la célula hace este proceso de que sale agua, entra agua y mantienen los equilibrios, ¿ya? Pero cuando suceden alteraciones en esto, pues existe estos tipos de descompensaciones que la célula trata de compensarlos y pues principalmente puede haber de dos tipos, ¿ya? Bien, puede aumentar la osmolaridad que diga en el espacio extracelular o a su vez también puede disminuir la misma en el espacio extracelular. Cuando aumenta, ¿qué quiere decir que aumente? Quiere decir que hay un aumento en la concentración. Sí se está grabando la clase para que después le puedan revisar de nuevo, ¿ya? Quiere decir que existe un aumento en lo que es la concentración de solutos en el espacio intersticial, es decir, en el espacio fuera de la célula. Y como les había dicho, el agua tiende a ir a los lugares donde que hay mayor concentración de estas sustancias. Entonces, ¿qué hace la célula? Dice, no, es que afuera hay más solutos, es decir, hay más, yo qué sé, más potasio, más sodio, más cloro, más proteínas, entonces me voy a salir. Entonces el agua empieza a salir por la membrana de manera abismal, 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 y la célula empieza a deshidratarse. Se deshidrata, deshidrata, deshidrata. ¿Por qué? Porque está perdiendo agua. ¿Y para qué pierde agua? Pues principalmente pierde para tener esta compensación en lo que es el espacio extracelular. Y esto también es otra característica que le produce el edema, que quiere decir la acumulación de líquidos en el espacio extracelular. ¿Ya? Vamos al lado opuesto. Dentro de la célula se empezó a acumular gran cantidad de potasio, gran cantidad de proteínas, por ciertos procesos que la célula se averió en ciertos sentidos y no pudo eliminarlo. Entonces, ¿qué hace la célula? Dice, no, pues es como que tengo sed, necesito tomar agua. Entonces, lo que hace la célula es ese proceso, o sea, empieza a tomar, ya, empieza a llevar agua al interior de la célula. Lleva agua. ¿Para qué? Para mantener este equilibrio. Cuando hace esto, la célula empieza a chupar agua y decir, agrandarse, agranda, ¿ya? Y cuando se agranda esta célula, empieza a engordarse, por así decirlo. Engorda la célula porque está tomando bastante agua, ¿ya? ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa principalmente? Sí, exacto, lo que estaban diciendo en el chat, eso ocurre principalmente con las personas que toman bastante cerveza y todo eso, ¿ya? No la de aquí, sino la de lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa principalmente con esto? Pues hace que principalmente el agua hace que la célula se hinche. Y eso se conoce como edema celular. ¿Qué quiere decir esto? Hinchazón de la célula. Es muy diferente al edema que les había dicho, sino que en este edema celular hace que estas células, como ya están tan grandes, es como un globo de agua cuando ustedes juegan en carnaval, lo que sea, empieza a hincharse, hasta que llega un rato y se rompe. ¿Por qué? Porque ya no tiene más espacio y todo eso. Y muchas de estas células empiezan a destruirse por ese sentido. Y eso sucede mucho en lo que se conoce como la rhabdomyólisis también, que es la destrucción de este músculo, el del músculo que también se da por exceso de ejercicio y todo, pero es otra característica también. Y esto del hinchazón se da principalmente y se lo ve en lo que son los glóbulos rojos. Y es por esto que ya después, cuando veamos anemias y todo, es una característica de esta anemia, ¿ya? Solo quiero que entiendan hasta ahí que cuando existe esto, siempre va a tratar el cuerpo de compensar. Como ustedes vieron, necesito agua adentro, pues empieza a absorber agua, hasta tratar de regular los niveles de líquido que tengo, ¿ya? Y al lado, pues tenemos principalmente eso de los capilares, ¿ya? No les voy a dar tanto esto porque ya eso les daré en 2 clases, ¿ya? Solo tienen que ver algo, ¿ya? Como les había dibujado, esto es un capilar. Y en el capilar vamos a tener como que 2 extremos. Uno que es arterial y otro que es venoso. ¿Qué significa esto de arterial y venoso? Arterial significa que tiene una capa de músculo y sobre todo viene del lado de la sangre oxigenada, por así decirlo.
y viene de las partes arteriales, es decir, de las arterias, en pocas palabras. En cambio, el extremo venoso va a ser el inicio de la continuación de toda la ramificación de las venas. Aquí también el agua va a tender a diferentes situaciones. En el extremo arterial se va a tender a la filtración. ¿Qué quiere decir esto? Que del vaso sanguíneo va a salir agua hacia el intersticio. Y en cambio, desde el extremo venoso va a ser lo contrario. Desde el intersticio va a meterse agua y otras sustancias hacia el vaso sanguíneo. Y es lógico. ¿Por qué se da esto? Como les había dicho, en el extremo arterial viene sangre oxigenada y rica en nutrientes. ¿Y qué se quiere hacer pues con esta sangre? Se quiere principalmente que llegue este oxígeno a las células que se encuentran alrededor de ese lecho capilar. Entonces, ¿qué hago? Pues no puedo, si es que no tengo esa facilidad de poder salir, pues no puedo cumplir mi trabajo, es decir, un glóbulo rojo no puede cumplir su trabajo de llevar el oxígeno a esas células. Entonces, ¿qué hace? Pues aquí tienen esta capacidad de que pueden filtrar estas sustancias, pueden filtrar agua y todo. ¿Para qué? Para nutrir a las células. Pero asimismo, es lógico, como ustedes saben, las venas que ya después de esto van y llegan también al flujo, el retorno venoso y todo, para que llegue de nuevo la sangre desoxigenada, es decir, la sangre rica en dióxido de carbono, y esta llegue a los pulmones y sea oxigenada y en fin, todo el proceso que se da en lo que es la respiración. Entonces aquí ya no necesitas que sigas liberando dióxido de carbono al cuerpo, sino necesitas, al contrario, que este dióxido de carbono y estos desechos sean reabsorbidos y sean transportados para su debida eliminación. Y entonces es aquí porque se entiende de que en el lecho del extremo venoso, entonces tenemos que se va a absorber, y en cambio en el extremo arterial tenemos que se va a tratar de filtrar, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Confirmen en el chat. Ya. Verán, vamos a descansar 15 minutitos y los 20 minutos más les doy la última parte de aquí. La verdad es un tema que no debía ser muy largo, pero a veces yo me sé despapallar. Entonces descansamos hasta las... ¿Qué son? 2:20. ¿Les parece 2:40? Ay, no mucho. 2:30. 2:35, perdón. 2:35, ¿ya? Ya, Ya, descansemos hasta las 2:35 y les vuelvo y continuamos, ¿ya? Hasta eso pueden hacerme preguntas en el chat y ya les estoy viendo. Verán, yo no puedo ver tanto el chat de lo que están hablando ahí, así que para eso también es que les pedí los nombres y todo, para que puedan escribir en el chat del grupo de Bioki, ¿ya? Entonces porfa, ahí les respondo preguntas, ¿ya? Y ya no jugamos hoy porque me fui de largo con este tema. I'm so sorry. te embalaste. Siento. No se salgan, pues es obvio que no quiero que se salgan, sino solo desactiven el micrófono y pueden ir a tomar agua, al baño, a lo que quieran. Prefiero quedarme a ver tu hermosa carita. ¿Quién es? Ah, la vela. Va a leer sus chats, amigos. Cállate, Mateo. Bueno, no escribas. Como corrector que no funciona. ¿Qué dice? A ver, ahí dije que escriban en el chat del grupo. ¿Por qué no puedo abrir el chat de aquí? Dije, ya estoy. Sí, la pregunta de Kevin es válida. La albúmina, como les había dicho, mantiene lo que es la presión oncótica dentro de lo que es el vaso. Y si es que existe un déficit, principalmente sabe haber déficit de albúmina, hace de que el líquido tienda a salir.
así sea en cualquier de los dos extremos, principalmente en el extremo venoso, tiende a salir el líquido en vez de entrar. Entonces ahí es cuando se producen los edemas y principalmente esta es una característica de lo que hacen los edemas que ustedes han de haber visto a las personas que se les hinchan las extremidades por el déficit de esta de aquí, ¿ya? Y sí, cuando regresemos del receso les repito la última parte. Oye, ¿tienes novia? No, 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 no. Ah, no, no, pues no eres. Ay, cállate, ve. Les dije, les di tiempo para que vayan al baño y siguen conectados. Ya te dije que quiero seguir viendo tu bella carita. Les afecta la cuarentena, amigos. Perfecto, no estar a tu lado. ¿Quién soy? ¿Qué? Tristín. Oye, Melissa, no, no seas mentirosa, ¿va? Yo sigo soltero, amigos. Y por un largo tiempo. A ver, voy a ver si es que han respondido algo aquí. Las unidades que se les utiliza. Osmolaridad utiliza moles sobre kilogramo y osmolaridad moles sobre litro. Y en este caso, en el cuerpo humano, como lo sabemos, estamos hablando de peso y como les dije, el agua abarca el 60% del peso, estamos hablando de kilogramos. Entonces, es por esto que se utiliza el término osmolar, más no osmolar. Te ayudo a cambiarte despacito, ya tengo clases hasta la 1:15, así, entonces ahí les ayudo con el cambio. Hola, Steffi, disculpa que no te haya respondido antes, pero estoy ahorita en la clase. Y entonces, sí, la que vale es la de los horarios, porfa. Ha de haber habido un error al guardarle ese horario. Entonces es la de los horarios que está con colores, porfa. Ya, verás, la rhabdomiólisis en sí es un proceso, como bien les había dicho, de destrucción de lo que es el tejido muscular esquelético. Pero en este caso, la destrucción no es programada, es decir, por apoptosis o autólisis, en la cual existiera la debida regulación del mismo proceso, sino esta es una destrucción brusca, es decir, no programada por las células como un tipo de necrosis, pero no necrosis, sino solo una destrucción por la cual hace que se empiecen a aumentar esta destrucción. Y sí, principalmente se puede dar por diferentes tipos. En realidad, incluso en algunos tipos de cáncer también se puede dar lo que es la radiomiólisis. Pero en sí, como te decía, no es una muerte celular programada, porque si fuera programada no causaría tanto problema como causa el aumento de todo esto. Como cholo, pues no se va a cholar antes de todo.
Sí, uno se llama edema celular y el otro se llama edema intersticial. Esto ya lo van a aprender en cuarto semestre con más detalle. ¿Ya has llegado al rancho? Sí, pero también tiene que ver, o sea, con todo es en exceso, ya no es como que porque levantas pesas no te va a producir eso, sino que en situaciones de exceso es que se produce todo eso. Osmolalidad se mide en... ¿Qué haces aquí, de Pablo? Viendo tus clases, pues, bro. Estarías desde toda mi clase. Claro, ñañito. La osmolalidad, la osmolaridad, todo te escuché. Ya, mijo, ya. Pilas, ve, ya viene a tu clase después. Esos Ya cationes verás, y la aniones también son osmolalidad. bacanas. ¿Qué? ¿Cómo bloquearlo? Esos ¿Se quedó? aniones también estaban. ¿Qué? Escríbeme. Que esos cationes y aniones también estaban bacanas. Gracias, mijo. Llamo. ¿Viste la publicación que hicimos? Ah, ya. La osmolaridad se mide en moles sobre kilogramo y la osmolaridad se mide en moles sobre litro. Y aquí en el cuerpo humano se utiliza la osmolaridad porque el peso, estamos hablando de peso, y al hablar de peso estamos hablando de kilogramos. Y como te decía, el agua es el 60% del peso corporal. Entonces es por esto, es más por las unidades en las que se utiliza el término osmolar en vez del término osmolar. Piedrito, ¿viste la publicación? Es que estoy respondiendo demasiadas cosas. Dice que están malos horarios, loco, de genética. ¿Por qué no está mal? ¿Qué horarios? ¿Qué horarios, Piedro? Pero esto es Bioki 1, tú me dijiste Bioki 2 y Bioki 2 es el viernes. Ah, ya te explico eso en clases. Pero el potencial eléctrico es el potencial dado principalmente que todas las membranas tienen, es decir, que está dado por unos impulsos que en la membrana, si ciertos tipos de corrientes eléctricas activan algunos procesos. En este caso, por ejemplo, la membrana celular tiene dos tipos de potenciales, positivo y negativo. Por ejemplo, cuando este llega a un cierto tipo de umbral, es decir, a cierto tipo de voltaje, hace que ciertos canales se abran. Y eso en sí es el potencial eléctrico, es decir, el voltaje con el que se necesita para que la membrana realice ciertos tipos de funciones. En este caso, una de las funciones va a ser abrir estos canales. Ya, ahorita te digo eso, ¿cierto? Gracias. Ya, amigos, continuemos, ¿ya? ¿Están todos? Pongan un sí. No, ¿Ya están?
Estos manes. Yo debo... Les voy a dar 10 minutos más de clase. Respondemos preguntas y ya. Ahí les hago la evaluación. Pero es muy fácil. Bueno, no, la evaluación es un juego, así que las 3 personas que ganen siguen acumulando puntos y al final yo les doy un incentivo. Ya, continuemos. ¿Están todos? Pongan un sí, yo no veo los mensajes en el chat. FF en el chat. Ya, vamos, continuemos, ya. Respondiendo a la pregunta de Mateo, de por qué se le dice, como les había dicho, sérico, potasio sérico, sodio sérico y en fin, son principalmente en dónde fueron tomados para la medición. Ya, entonces ya después les explicaré todo esto, pero les voy a decir un resumen. Es sérico porque estas sustancias, el potasio, el sodio, son medidos en el suero sanguíneo, ¿ya? Y el suero sanguíneo le hacen poner, para no poner potasio del suero, le ponen potasio sérico, ¿ya? Y entonces estos valores son de referencia. ¿Por qué? Porque como les digo, el torrente sanguíneo mantiene este equilibrio alrededor de todo el cuerpo. Y entonces si este se encuentra alterado, existe una alteración en todo el cuerpo. Y entonces estas pruebas nos ayudan a determinar esto. Pero solo es por eso se conoce como potasio sérico o potasio basal, es decir, que se encuentra en el suero sanguíneo y fue tomado de ahí, ¿ya? Eso referente a esa pregunta. Repitiendo la última pregunta, prácticamente esto de la osmolaridad, digo, de dónde se filtra y dónde se reabsorbe de ciertos tipos de sustancias, lo van a ver más a detenimiento en fisiología y cuando aprendan edema. Pero les quería decir que, como les decía, un capilar es un vaso sanguíneo, ¿ya? Y este capilar va a tener 2 extremos, un extremo arterial y un extremo venoso. Es decir, es la unión. Pongámosle así. Es como un conector que existe entre 2 mangueras, ¿ya? Y esta manguera va a tener, un extremo de esta manguera va a ser el extremo arterial. Es decir, en esta manguera hay una potencia de fuerza bestial. Es decir, que viene de la matriz, por así decirlo, ¿ya? Y este conector une a otra manguera. No sé, para que me entiendan. ¿Han visto las mangueras negras y las mangueras blancas? Esas blancas que son como que se pueden aplastar, pero en cambio aplastar una manguera negra es más difícil. Sí, sí han de haber visto esas mangueras, supongo todos han de haber visto una manguera en su vida. Ya, entonces, más o menos para esto, ¿ya? Entonces, la manguera negra, digamos que es el extremo arterial, ¿ya? La manguera blanca, o esas suavecitas que saben que cuando no existe presión de agua se colapsan, van a ser el extremo venoso. Y en el medio de estas dos, conectándole, va a estar este conocido como capilar. Y este capilar va a ser como una Y o un tubo de unión que va a unir estos 2 mangueras, ¿ya? Y en este capilar es donde principalmente se da este intercambio de agua, de proteínas y todas las sustancias que necesiten las células o los tejidos que se encuentren alrededor de este capilar y alrededor de varios capilares, porque no es que solo esté un capilar pasando por ahí, sino están pasando infinidad de capilares, ¿ya? Y esto se conoce como lecho capilar. ¿Qué es un lecho? Pues es como que en un espacio donde se encuentra gran cantidad de algo, y en este caso se encuentra gran cantidad de capilares, ¿ya? Como les decía que esto está uniendo 2 mangueras, la manguera del extremo arterial, es decir, el extremo de la manguera negra, va a tender a, cuando ya llega a esta unión, a liberar lo que está trayendo, ¿ya? En este caso, oxígeno, nutrientes y entre las otras sustancias, ¿ya? Y en cambio, al otro lado, es decir, ya cuando estamos en la manguera blanca, que es depresible, ¿qué tienden las sustancias? Pues tienden principalmente a que las sustancias que están en las células, alrededor de las células, empiezan a ingresar a la manguera blanca a través de esta unión. Ingresan, es decir, están regresando o reabsorbiéndose, ¿ya? Eso es lo que quiero que ahorita me entiendan, porque después se me van a confundir mucho y no quiero eso, ¿ya? Después ya cuando ya estén viendo fisiología, incluso en este curso, ya al final del curso, quizá ya me entiendan un poco mejor, porque sí han de ver un poco de lo que estoy hablando ahorita si cogieron Fisio 2, ¿ya? Entonces, todo esto de aquí se da principalmente para esto, para mantener la homeostasis, ¿ya? Entonces, vamos 10 minutos más de esto hasta donde avance. Ya. Me voy a saltar algunas partes que ya si la leyeron, ya después las ven. Entonces, esta tabla de aquí no les voy a decir. Solo en realidad esta tabla es diferentes tipos de composición, como les había dicho, dentro de lo que es los líquidos corporales, no es que todos son iguales, tienen diferentes diferencias, ¿ya? Pero lo importante de esto es que el líquido intersticial y el líquido extracelular, como les había dicho, ingresa cosas, pero también tiene que salir de nuestro cuerpo cosas.
Entonces nuestro organismo cada día elimina aproximadamente 2 litros de agua, ¿ya? 2 litros de agua. ¿Y cómo se obtiene estos 2 litros de agua? Pues principalmente estos 2 litros de agua se los obtiene de la siguiente manera. 1200 mililitros, es decir, 1 litro y 200 mililitros más, se los pierde a través de la orina, es decir, cada vez que vamos al baño a orinar, estamos perdiendo agua, ¿ya? También cuando respiramos o cuando hablamos, botamos agua en forma de vapor. Y esta agua que botamos se conoce, se pierde 500 mililitros, es decir, medio litro, se lo pierde al hablar y al respirar durante todas las 24 horas del día. Cuando hace sol o así, cuando estemos normalmente, sudamos, ¿ya? Pero el sudor que dice aquí es el sudor que no se lo ve a simple vista. Es decir, nosotros siempre sudamos, siempre estamos transpirando por nuestros poros. Y a través de esta transpiración, que no es perceptible a simple vista, nosotros nos damos cuenta que sudamos, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio y eso, ¿ya? Ahí sí es el sudor visible. Pero el sudor imperceptible, es decir, el que siempre estamos así, no estemos haciendo ejercicio, así pasemos todo el día acostados, aproximadamente se pierde 200 mililitros de agua a través de este tipo de sudor. Y también cuando vamos al baño a las heces, en las heces también se elimina lo que es 100 mililitros de agua, que sumando todas estas cantidades de aquí, nos va a dar una pérdida de 2 litros, ¿ya? Y aquí radica la importancia de que cuando desde pequeños nos han dicho que cuando ya, por ejemplo, a nuestra edad, ya necesitamos tomar 2 litros de agua. Tome 2 litros, tome 8 vasos de agua, tome no sé qué, no sé cuánto. Y la verdad es que en cierta parte tiene sentido. Porque como nuestro cuerpo les digo que necesita estar en homeostasis, es decir, en un equilibrio, tendríamos que nosotros recuperar todo lo que estamos perdiendo en ese día, asimismo volverlo a obtener. ¿Para qué? Para que el siguiente día se vuelva a perder y asimismo nosotros volverlo a obtener. ¿Ya? Más o menos como que es un ciclo en el cual no tiene que existir esta descompensación. Más muchos de nosotros quizá no tomemos agua como necesitamos tomar. Entonces nuestra ingesta de agua también debe ser como la misma cantidad de pérdidas, que fueron 2 litros, al día también debe ser de 2 litros de ganancia. Pero esta ganancia de agua debe darse de diferentes maneras, no solo tomar 2 litros de agua y ya está, o sea, ya tengo los 2 litros. No, en realidad no es así. De lo que nosotros tomamos o consumimos a través de las bebidas, aproximadamente tiene que ser 1,200, es decir, 1 litro, 200 mililitros de agua que nosotros tomemos a través de bebidas que queramos, a través de los alimentos, bebidas, jugos, en fin, agua normal, todo eso, más o menos 1 litro y un poco más, ¿ya? Los alimentos, esto de alimentos se refiere principalmente a los alimentos por ejemplo, cuando comes el almuerzo y todo, la saliva también tiene cantidad de agua y todo, o cuando tomas la sopa, incluso ya cuando estás masticando y todo, esto también tiene una cierta cantidad de agua para formar el bolo alimenticio. Entonces esto aproximadamente también nos da 500 mililitros de agua al día. Y por último, también existen todos los procesos metabólicos que aprendes en bioquímica, lo que se conoce como agua metabólica, es decir, que sale de estos procesos. No es que nosotros la ingerimos ni nada, sino de que todas estas reacciones bioquímicas se produce esta agua. Y esto se conoce como el metabolismo, ¿ya? O sea, todos los procesos metabólicos producen 300 mililitros. Y al sumar todo esto nos da 2 litros. ¿Qué quiere decir esto? Pues principalmente que nuestro organismo se mantiene en esta homeostasis porque obtiene agua, elimina agua, obtiene agua, elimina agua. Y eso es importantísimo, como les digo. ¿Por qué? Porque si no tenemos agua, empieza un estado de deshidratación. Es decir, estamos solo eliminando agua, solo eliminando agua, solo eliminando agua, pero no estamos obteniendo agua. ¿Y de dónde vamos a mantener esta homeostasis? O al contrario, puede darse lo opuesto. No podemos eliminar agua y estamos produciendo agua, produciendo agua, produciendo agua, produciendo agua y no la podemos eliminar. Y cuando sucede esto, por ejemplo, como les había dicho, produce esto de el edema también, otra acumulación de líquidos. ¿Por qué? Porque los líquidos no se están pudiendo eliminar. Y un ejemplo, a ver, ya ahorita con todo lo que les he dicho, ¿cuándo creen ustedes que no se puede eliminar líquidos? A ver, vamos con mi lista. Cisneros, Flavia Elizabeth. ¿Me escuchó? ¿O no está?
Bueno, ya si no está, vamos con otro ya. Tamayo Denis. Denise. ¿Está? No, sí. Estamos viendo. Ya nada, ya. No perdámosle mucho tiempo. Principalmente puede haber una falla en la eliminación de líquidos cuando existe algún tipo de afección o destrucción o que está alterado a nivel renal. Recuerden, la fábrica de limpieza de nuestro cuerpo, especialmente de la sangre, van a ser los riñones. Y cuando existe algún tipo de alteración en estos, pues se da todo este proceso de destrucción y esas cosas, ¿ya? Mejor dicho, de que no se puede eliminar correctamente los líquidos y entonces se empiezan a acumular. ¿Por qué? Porque la filtración glomerular está alterada, ¿ya? Entonces, no les voy a dar esto porque se me van a confundir ahorita. Ya, acabamos con esto. Ya. No les doy lo de los receptores de angiotensina, aldosterona y todo esto porque se me van a perder un poco, ¿ya? Y además ya les di la clase grande y están más tostaditos. ¿Ya? Entonces, como les había dicho, nuestro organismo trata de regular todos estos procesos. Entonces, ¿qué trata de hacer nuestro organismo? Pues principalmente, cuando tengo sed, ¿qué harías tú? O sea, así, y lógicamente dirías, tengo que tomar agua. Pues este razonamiento que parece tan sencillo, lo hace nuestro organismo. O sea, tengo sed, entonces activo todos los receptores de la sed y activo para que me dé agua. Es decir, mi cerebro dice, hey, tengo sed, necesito que me des agua. Entonces, nos da agua, ¿ya? Vamos a ver aquí. Osmolalidad del líquido extracelular. ¿Qué quiere decir esto? Aumentó la osmolalidad, como les digo, aumentó la cantidad de solutos, perdón, en lo que es el líquido extracelular. Y cuando aumenta la cantidad de solutos en el líquido extracelular, se van a estimular ciertos receptores. Todo nuestro organismo tiene receptores que empiezan a detectar estos tipos de fallas que existen, ¿ya? Entonces, estos receptores se conocen como osmoreceptores, es decir, detectan los cambios en la concentración de soluto y solvente dentro de nuestro organismo. Y al detectar esto, estos osmoreceptores llevan toda la información acá, al cerebro. Y el cerebro va a hacer un sinnúmero de cosas para poder compensar esta cantidad que está existiendo excesiva de solutos dentro de nuestro organismo. Entonces, ¿qué hace principalmente? Como ustedes pueden ver, hace dos cosas en nuestro cerebro. Activa los mecanismos de la sed y libera vasopresina. ¿Ya? Ya les voy a explicar qué es la vasopresina porque ahorita todos van a decir, ¿y eso qué es? ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la sed? Pues principalmente la sed hace cuando se activan esos receptores que la persona tenga ganas de tomar agua, en pocas palabras. Entonces, se activa y aumenta la ingesta de agua, en pocas palabras. Y la vasopresina es una hormona que yo cuando ustedes estén aprendiendo de hormonas, encargada de la regulación de todo este proceso del agua. Se conoce como la hormona antidiurética. ¿Qué quiere decir antidiuresis? Pues quiere decir que es la hormona encargada de que el agua no se elimine, ¿ya? Entonces, como es la encargada de que el agua no se elimine y nosotros vemos que está una gran cantidad de solutos, ¿qué creen que el organismo va a decir? ¿Sabes qué? Ya no te produzcas vasopresina porque necesito que el agua se elimine. O contrario, necesito más vasopresina porque en realidad no necesito eliminar el agua porque si elimino todo el agua me sigo concentrando más y más en solutos. Pongamos un ejemplo, ¿ya? Cuando haces un café, pongámosle este ejemplo, es clarísimo. Ya, el agua, ya está el café y todo, colocas un poco de café y vas colocando azúcar y azúcar y azúcar y azúcar y azúcar y azúcar en el café. ¿Qué hace ese café? Tú sigues mes y claro, se empieza a disolver el soluto, que en este caso es el azúcar, se empieza a disuelve, pero va a haber un tiempo en el que el café ya se empieza a volver un poco más espeso. ¿Por qué? Porque está teniendo más cantidad de solutos, ¿ya? Más cantidad de azúcar en este caso. ¿Cuál sería el razonamiento de ti? Si te digo que la vasopresina, o sea, pongámosle que ya sí, la vasopresina es la encargada de que poner más agua, ya, poner más agua a ese café. ¿Qué harías tú? ¿Pondrías
¿harías que, o sea, colocar vasopresina o harías mejor de no colocar vasopresina y que ese café siga haciéndose más dulce, o sea, más espeso, más espeso? El razonamiento que todos llegaríamos es que no, pues, o sea, necesito de esta vasopresina, ¿para qué? Para que ese café vuelva a ser un poco más líquido, más líquido, más líquido y se pueda volver a mecer de manera normal, más o menos para que me entiendan. Entonces, ¿qué hace? El cerebro libera esta hormona y esta hormona al liberarse hace de que el agua que tenía que ser eliminada normalmente por vía renal no se elimine y sea de nuevo reabsorbida y regresada al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que, como les digo en este ejemplo, para que este café no se vuelva espeso, no se vuelva espeso, 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 para que me entiendan un poco, ¿ya? Eso hace la vasopresión. Y eso hace principalmente estas hormonas. Y entonces es importante, ¿por qué? Porque cuando ya les digo, nuestro cerebro detecta esta falla de que tenemos demasiados solutos, lo empieza a liberar. Liberar, liberar, liberar. ¿Y qué hacen? Pues ya tomé agua y ya no estoy eliminando agua. ¿Qué va a pasar? Pues es algo bien lógico. Si no estoy eliminando, nuestro volumen de sangre va a aumentar, ¿no es cierto? Es decir, el volumen circulante de agua empieza a aumentar porque no está siendo eliminado y también nosotros estamos tomando para qué poder compensar esta falla que está existiendo. Pero y asimismo, pues ya si empieza a subir este volumen, como el ejemplo del café, ¿qué va a disminuir? Si ya está igualándose, por así decirlo, el solvente con el soluto, pues se va a empezar a disminuir lo que es la osmolalidad del líquido extracelular. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en realidad la cantidad de solvente que estaba en el líquido extracelular empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir y se empieza a igualar con lo que estás tú dándole de solvente, que en este caso, perdón, el otro era soluto, de solvente, que en este caso es el agua, ¿ya? Y esto hace principalmente para qué. Se hace principalmente para qué, para mantener esta homeostasis. Pero aquí también participa otra sustancia que se conoce como sodio, que ya como les habíamos dicho, ya hablamos del sodio en su momento. ¿Y este sodio qué hace? Pues principalmente. Aquí hay un sinnúmero de procesos bioquímicos que si les dijera se me tupen y todo y no vale eso. Entonces, ¿qué hace? El volumen circulante empieza a disminuir. Es decir, la cantidad de agua empieza a disminuir alrededor de todo el torrente sanguíneo. Por ende, empieza a disminuir también lo que es el flujo sanguíneo renal, ¿ya? Entonces disminuye también el flujo sanguíneo renal. ¿Qué hace esto? Pues principalmente como acá, recuerden que aumentaba la osmolaridad en el líquido extracelular, estos dos procesos de aquí, de disminución del volumen y del flujo sanguíneo, hacen que se estimulen barroreceptores. ¿Qué son estos barroreceptores? Barro significa presión, ¿ya? Y barroreceptores son receptores susceptibles a los cambios de presión. Vamos, aunque no les debería dar, pero les voy a hacer para que me entiendan un poco. La presión sanguínea del cuerpo debe tener valores normales. Un valor máximo, bueno, ustedes han de haber visto de 120 sobre 80, ¿ya? Ya, diastólica, sistólica, que se lo conoce, que ya estudian ver un poco en fisiología. Entonces, ¿qué hace esta presión? Se mantienen estos valores para mantener esta fuerza por la que circula la sangre a través de todos los vasos de nuestro cuerpo y así mantener el equilibrio. Pero hay partes en lo que, como les decía, esta presión puede llegar a un máximo de 140 sobre 90 y todavía no hay ningún tipo de problema. Ustedes y quizá muchos hayan leído que aquí en el país eso casi no es, o sea, mejor dicho, aquí en el país uno de los problemas más grandes de salud pública es la hipertensión arterial. ¿Y qué quiere decir esto de la hipertensión arterial? Pues que estos valores se empiezan a alterar más de lo normal, ¿ya? Estos barroreceptores detectan estos cambios. Como les decía, si disminuye el volumen sanguíneo, detectan una caída de la presión sanguínea. Entonces, al detectar esto, pues empiezan a realizar ciertos procesos que no les voy en serio a explicar ahorita. Después, si tenemos tiempo y quieren aprender un poco más de renal, me avisan y les damos después, pero ya, porque ahorita se me van a tupir mucho, por favor. Ya, entonces, bueno, este proceso hace que se liberen ciertas sustancias por procesos bioquímicos como la renina, la angiotensina, la aldosterona, y pues esto hacen que estas sustancias de aquí, como les digo, que no les expliqué, ya, hacen que principalmente el sodio, que debería eliminarse en la orina, por así decirlo, no se elimine y se empiece a retener, es decir, empiece a quedarse también dentro del organismo. ¿Y qué hace pues con este sodio? Este sodio es afín al agua, es decir,
pasa siempre con el agua. Y con esto que hace de que se retiene el sodio, hace que el agua también no se escape, es decir, no se salga en la orina ni nada. Entonces es como que disminuye también el volumen de la orina gracias a esta retención de sodio que está obteniendo gracias a todo este proceso que les digo que es un proceso bioquímico que ahorita no hace la falta que se lo aprendan ni nada de eso, ¿ya? Entonces la aldosterona y todo esto hacen este proceso. Y este proceso ayuda, como les digo, esta retención del sodio y todo ayuda para igual llegar a la misma conclusión, que aumente el volumen circulante de agua y que disminuya la osmolalidad del líquido extracelular. ¿Ya? ¿Entendido hasta ahí? Esa es la primera clase. La verdad me fui un poquito más allá explicándoles algunas cosas porque algunos sé que no, todavía no están conformizados con los conceptos ni nada, entonces era como que les quería explicar en qué consiste cada uno de los conceptos, ¿ya? Entonces, hasta aquí es la primera clase de bioquí de este curso. En realidad, aquí era el receso, pero ya nos fuimos de largo, la verdad. Entonces, vamos a hacer nuestra ronda de 5 minutos de preguntitas para todos ustedes. Les dejo activados el chat y les voy a ir respondiendo las preguntas y de ahí les voy a enviar un cuestionario de 10 preguntas y son de selección. Es un juego que les voy a enviar al grupo y ahí porfa que me respondan eso. Igual ahorita no tienen, se demora, ¿qué es? Puse 20 segundos por pregunta, así que se demoran 2 minutos en responder eso. Una pregunta de ese cuestionario que es la 8, no la respondo. O respondan cualquier. Ya les voy a dar la respuesta, mejor dicho, porque me salté esa parte porque se me vayan a confundir un poco. ¿Ya? Ahora sí, porfa, pregunten y pregunten. Déjenme, voy al chat, pero. Ya, a ver, tengo una pregunta. ¿Por qué cuando las personas que tienen diabetes toman agua y bajan de peso? Verás, para explicarte todo esto de la diabetes, me voy a demorar bastante, así que si quieren aprender de diabetes, después ya. Pero es un tema muy bonito. Y es principalmente por esto de los receptores y todo, y de los equilibrios de homeostasis, que hace que la persona empiece a tomar agua y pierde peso. Se conoce como las 3P. Ya, pero les dejo con esa duda y después les puedo explicar diabetes si desean. Pero ahorita no, porque ahorita se me va a confundir y tengo que explicarles carbohidratos y todo y esos bioquímicos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? A ver, te voy a probar, limita qué contenido quieres preguntar. Sí, sistema renina, angiotensina, aldosterona les quería explicar, pero se me van a tupir un poco más y ahorita ya estamos bastante. Y entonces, si quieren la explicación, les voy a dar un básico. No, eso ven en fisiología, entonces no es como que tenga que meterles tanto de sistema renina, sino aldosterona y ya. Pero como les digo, estas sustancias lo que ayudan es a este proceso de la regulación de la homeostasis, es decir, bien a liberar más agua a través de la orina o bien a disminuir la eliminación o la excreción a través de lo que es la orina. ¿Ya? Otra pregunta, pueden preguntar en el chat de aquí o en el chat de acá, por favor. Un saludo a la Meli. Y un saludo para mí. Un saludo a mi admiradora secreta. Ya, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Ya, la unidad B de la bomba, vamos a regresarle, déjenme ver. Limita. Ya, bueno, ahí. La unidad B de la bomba, les dije que esta bomba tenía dos unidades alfa y unidades beta. Las unidades alfa eran como que las que les detenías como los ladrillos de una casa, ¿ya? En cambio, la unidad beta es la unidad funcional, es decir, era la encargada de producir todo este proceso de que salgan 3 sodios y entren 2 potasios. Es como decir la puerta de la casa, ¿ya? Las paredes son unidad alfa y la puerta es la unidad beta, que esa es como que se mantiene cerrada, pero algún estímulo hace que esta puerta se empiece a abrir, ¿ya? Y entonces ahí pasan los 3 sodios y los 3 potasios. Ya, eso referente a esto. ¿Cómo que no? No, perdón, es al revés. Qué estúpido. La unidad beta es la pared y la unidad alfa es la parte funcional. Lo siento, le dije al revés. ¿Alguna otra pregunta?
Ya, listo. Entonces, como todos tienen la aplicación, les mando al grupo. Voy a dejar de ¿Qué aplicación era? ¿Qué aplicación era? Kahoot. Ya. Y... Ah, no, pues, ¿qué estoy haciendo? Les mandé mal. Ay, so sorry. Y espérenme, salgo de esto. Detener el uso compartido. Compartir. Ya. ¿Sí se les abrió desde el link que les mandé o les mando el código del grupo? Confirmen eso para confirmar, por favor. Ya les doy el código. Lo siento. Pero es que manda mal. Esperen, algo de esto, amigos, porque estoy... Ya. A ver, copien el código. Hermoso eres. Gracias, amigos. Kahoot. Ya. Aguanten, amigos, aguanten. Esperen. Estos nombres también. Estoy abriendo la computadora, amigos. Estoy saliendo del programa. Por ti yo espero una vida entera. Ya va, ya va. Ya va, amigos, ya va. Lo siento.